¿Qué le parece si va conmigo al capítulo 2 de la epístola a los Colosenses como parte de la serie en el sermón titulado el día de hoy, que nadie los juzgue, que nadie los juzgue, basado en Colosenses capítulo 2 versos del 11 al 23. Le pido al Señor que en su gracia me ayude y con anhelo espero servirles esta mañana en la exposición a todos ustedes de la palabra de Dios. Quisiera que podamos también ir un poquito más atrás. Voy a acomodar esto por acá. Ir un poquito más atrás y leer desde el verso 8, que fueron los versos que estuvimos tocando la vez anterior. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Señor, y estamos delante de ti una vez más, como nos reunimos, Señor, cada domingo, dispuestos a escuchar tu consejo, a escuchar tus palabras, a escuchar tu voz, a recibir, Señor, de tu instrucción. Señor, ayúdanos, como siempre te pedimos, a temblar ante tu palabra, a recibirla con mansedumbre y con humildad, dispuestos, listos, Señor, para que tú nos hagas por medio de ella crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Que podamos, como los mineros, encontrar las riquezas del precioso Evangelio en cada uno de estos textos. Gracias te damos, Señor, esta mañana por todo lo que tú has hecho y cómo te muestras a nosotros. Ayúdame, Señor, en la exposición. Dependo de ti, Señor. Glorifícate, Señor.
y ayúdame a predicar tu consejo, tu instrucción, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, como ustedes pudieron ver, leí de la Reina Valera 1960 el extracto inicial para repasar el texto, pero mientras lo voy trabajando, lo voy a trabajar con la Nueva Biblia de las Américas. Es más clara. Si usted me pregunta, esta es mi convicción personal. La Nueva Biblia de las Américas tiene mayor claridad en algunas palabras. Y es bueno, si usted algún día quiere estudiar, compararlas y trabajar con ella, puede hacerlo también. Pero bueno, yo estaré leyéndola y trabajando con ella por la claridad que usted va a ver nos da en algunos principios. El domingo pasado nos visitó el pastor Eduardo Sandoval Chespi y él nos predicó acerca de la epístola a los filipenses. Y en el sermón él tocó elementos. Si usted presta mucha atención a los sermones anteriores, él tocó elementos de los sermones pasados. Él habló de la mentira de la serpiente, él habló de la batalla que estamos enfrentando, él habló de que Satanás perdió ya esa batalla. También él habló de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Y el pastor Chespi nos llevó a una reflexión sobre la importancia de meditar diligente y responsablemente en el texto. Y que nosotros podamos reflexionar, pensar, hermanos, y que esa capacidad que en su gracia Dios nos ha dado la ejercitemos. Así que mientras usted escucha el sermón, usted tiene que ejercitar esa capacidad y pensar bien mientras estamos exponiendo. Es su responsabilidad. Nosotros nos responsabilizamos de estudiar el texto, de prepararnos en el texto, de encontrar las riquezas de Cristo, pero usted se prepara para venir a la reunión y escuchar esas riquezas, meditar y reflexionar en ellas. Esa es la responsabilidad que usted tiene. Entonces hago mención de ese sermón que creo yo, sin que nos pusiésemos de acuerdo, porque no fue así, calzó como anillo al dedo dentro de la serie de los Colosenses. Eso me bendijo muchísimo. Pero bueno, en el desarrollo de la carta, Pablo a los Colosenses les dijo, como en el sermón tras anterior, que tuviesen cuidado en esta parte del desarrollo de la carta. Tengan cuidado y eviten las palabras persuasivas que les hacen creer y hacer otras cosas y que los aleja de Cristo. Tengan cuidado con las filosofías, tengan cuidado con las tradiciones de los hombres, tengan cuidado con todos estos elementos del mundo. Entonces, en el entorno de la iglesia en Colosas, donde Epafras estaba haciendo el trabajo, algunos consideraban que Cristo está bien. Sí, está bien, Cristo está bien, creemos en Él, pero a Cristo tenemos que agregarle algo más para la salvación. Entonces le agregamos, como si Cristo no fuese suficiente, rituales, costumbres y tradiciones de hombres. Las tradiciones, hermanos, son bien traicioneras. Y las tradiciones, hermanos, se mantienen de muchas formas dentro de muchas iglesias. Y la tradición muchas veces puede que ni bíblica sea. Pero es que, ¿por qué lo hacemos? Es que es una tradición de hace muchos años, pero no tienen sustento en la palabra de Dios para ejercerlo, para hacerlo. Las tradiciones, hermanos, hay que tener cuidado con ellas. Entonces, vemos en el contexto de Colosenses muchos rituales, los judaizantes que quieren meter las leyes mosaicas, están los ascéticos que se encierran allá y se meten en un escondrijo a ayunar profundamente, a doblegar sus cuerpos y a humillarse ellos para adquirir esa salvación. Pero todos estos elementos superficiales pretenden juzgar la espiritualidad de los demás por medio de los asuntos externos. Todos los elementos de estos grupos juzgaban qué tan espirituales eran los colosenses en base a las prácticas rituales que ellos podían ver que tenían. En el momento que uno de los hermanos de la iglesia en Colosas creía que la suficiencia de Cristo para la salvación era lo más importante, ellos decían, no, estás mal, porque no te estás humillando como nosotros, ni estás adoptando nuestras prácticas que se fundamentan en las tradiciones de antes.
Justamente en la época de Jesús, los fariseos tenían esta característica. Los fariseos se apoyaban en sus tradiciones y justamente por eso es que Jesús les dice: ay de ustedes, no lo busque, yo se lo leo, eso es en Mateo 23, 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hermanos, y vamos a ir entrando un poquito en esto. Escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y no se está refiriendo Jesús a que los fariseos limpiaban y lavaban bien su ropita, no. Es que ellos pretendían con sus rituales mostrarse muy santos delante de los demás. Pero sus corazones estaban hinchados de orgullo con lo que ellos hacían para verse sumamente santos. Y Jesús les dice: ustedes se ven bonitos, parecen justos con todo lo que hacen. Cumplen la ley, hacen esto, se ven bien ordenaditos, se ve que están obedeciendo las cosas, se ven bien, pero su corazón está podrido. Y esta es una conducta de un ser humano que cae en una hipocresía que se desprende de un legalismo, de conductas morales impuestas por las tradiciones de los hombres que vienen a hinchar el corazón en este contexto de los fariseos. Y ellos se sentían como la élite. Hemos predicado mucho de los fariseos. Ellos eran la élite. Ellos eran los intocables. Ellos eran los más santos. Ellos todos los respetaban, todos callaban ante los fariseos. Ellos eran superiores moralmente a todos, pero Jesús rompe el esquema y les dice: ustedes se ven bien por fuera, pero son unos hipócritas, están podridos por dentro. Una actitud. El pensar que Cristo no es suficiente, hermano, para salvarlo a usted, para hacerlo crecer espiritualmente a usted, y para conocer usted a Dios, es una enseñanza que viene desde el mismo abismo del infierno. Cristo es suficiente para usted ser salvo. Cristo es suficiente para usted ser perdonado. Cristo es suficiente para usted crecer espiritualmente. Y Cristo es suficiente para que usted pueda conocer al Padre, porque el Padre se revela en la faz de Cristo. Cristo es suficiente. Pero en primera de Timoteo, en el capítulo 4, y no lo busque y se lo leo, lo vimos en el sermón tras anterior. El apóstol Pablo le llama enseñanzas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios a aquellas enseñanzas que pretenden añadir obras. Y les dice que estos falsos maestros que enseñan que estas obras deben añadirse, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Cosas que no pueden comer, cosas que no pueden tomar, cosas que no pueden accesar. Y ellos van a mandar estas cosas, estas leyes, estos mandamientos de hombres, el apóstol Pablo le llama todo esto doctrinas de demonios. ¿Por qué son doctrinas de demonios? Porque niegan la suficiencia de Cristo. Para ser salvos, para crecer espiritualmente, para conocer a Dios, Cristo no es suficiente. Deben añadir muchos rituales. Para ellos, la confianza, para este grupito, vaya prestando, hermano, vaya agarrando el hilo ahí. Para este grupito, la confianza para ser salvo no radica solamente en Cristo, sino en la capacidad que nosotros tenemos para cumplir las demandas que los hombres han puesto. No está solo en Cristo, yo tengo que cumplir las demandas que me dicen que debo cumplir. El asunto con este grupito, ¿se acuerdan que son 3 grupos que están atacando a la iglesia en Colosas, que atentan contra el evangelio? Hemos hablado mucho de eso, no puedo profundizar hoy en eso, pero en todos los sermones anteriores lo he mencionado. El asunto con estos grupitos, o el asunto con los que pesan la espiritualidad de otros, el asunto con el grupito que pesa la espiritualidad de otros por los asuntos externos conforme a lo que ellos creen que está bien,
es que este grupito tiende a ser hipócrita. Porque este grupito está tan preocupado por los asuntos externos que olvida que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Viven este grupito de personas, era allá en la iglesia en Colosas, ya no hay personas así en la iglesia hoy. Este grupito tiene una doble moral. Este grupito tiende a ser doble cara. Pero ¿qué pasaba en Colosas? En Colosas sucedía que esos grupos estaban intimidando a la iglesia. Y le decían, bueno, Alejandro, usted no está cumpliendo estas cosas que nosotros estamos cumpliendo. Y usted tiene que cumplirlas. Porque si no, usted delante de Dios, usted no está bien. Tiene que añadirle más al Cristo que usted cree. Tiene que con sus obras cumplir esto para ser salvo. No, mejor no agarro a ti de ejemplo. Tiene que cumplir con sus obras para ser salvo. Entonces, estos son enseñanzas satánicas. Son satánicas. Todo lo que niega la suficiencia de Cristo no proviene más que del mismo infierno. Del mismo infierno. Les querían hacer creer a los creyentes en Colosas, y esto es lo que Epafras le cuenta a Pablo. Le querían hacer a los creyentes creer que al no cumplir con los rituales y reglas que los mostraban, mostraban ellos que no eran espirituales. Les hacían creer que al no cumplir estos rituales no eran espirituales y mucho menos salvos. Ustedes tienen que cumplir. Si no guarda este día, va para el infierno. Se pierde. Tiene que guardar este día. Así. Tiene que dejar de tomar café. Eso es un pecado mortal. Yo creo que el pecado es más bien dejarlo, ¿verdad? Más bien. Tiene que cumplir con estos rituales. Cristo no es suficiente. Pero tranquilo que ahí vamos. Tenemos como enemigos de la iglesia en Colosas el legalismo, que leyes y rituales judaizantes, el ascetismo, con esos que ayunan y viven una humillación constante de su cuerpo y aguantan y sufren y padecen como los más hipócritas, haciendo un escándalo de su aparente santidad. Luego tenemos el misticismo pagano, los gnósticos, que a través de la meditación recibían nuevas revelaciones y visiones por medio de la intuición que ellos tenían. Entonces ellos eran superiores espiritualmente porque tenían una comunicación directa con los eones que les he explicado, que emanaban de un ser supremo. Todo esto estaba metido dentro del contexto de Colosas. Pero la intimidación se daba por un señalamiento como el que le hicieron a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando llegaron a comer con las manos sucias? Y entonces le preguntan los fariseos, ¿por qué tus discípulos a Jesús no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué no andan así, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban más preocupados por lavarse las manos que por cómo estaba su corazón. Ellos estaban más preocupados por la tradición que por el corazón. Manos limpias y el corazón podrido. Ojo con esto, hermanos. Demandaban manos sin tierra, pero un corazón podrido. No vayamos a ser nosotros así. Porque en el día de hoy siempre hay gente dentro de las iglesias, dentro de esta no, gracias a Dios. Siempre hay gente que juzga la espiritualidad de los demás en base a lo externo, a lo que ve. Ojo con esto. En base a lo que ve, juzga la espiritualidad de otro.
En este contexto se fijaban en qué comían, en qué bebían. Si era una bebida, un vino o una bebida muy fuerte, una bebida fuerte. Si están guardando o no el calendario de la iglesia. A ver, si es tan cristiano, quiero verlo aquí, todas las reuniones, en todo el servicio, en todos los equipos, en todo lo que estamos haciendo. A ver si es cristiano. Ojo, hermanos, con esa parte. Viste que fulanito no llegó el martes, ese ni cristiano es. Ay, hermano, cuidado. Cuidado, usted está más preocupado por las manos limpias con un corazón contaminado. Cuidado, usted está más preocupado por lo que logra ver que no le parece a usted. Que a usted no le parece, no es que la Biblia lo dice, no es que a usted le parece que eso está mal, a usted. Y usted conforme a lo que usted cree que está mal, conforme a lo que, no lo dice hermano, ni siquiera lo dice la Biblia, pero dicen en su corazón, a mí me parece que eso está mal. Bueno, pero a usted le parece, pero ¿dónde está el texto? Que dice que eso es incorrecto, que un cristiano no se comporta así. Hay que tener mucho cuidado y vamos a ir entrando en este tema. Si guardan todas las rutinas que tenemos en la iglesia, que nosotros consideramos esenciales, juzgan en base a lo externo. Hermanos, el legalismo es un camino de confusión. Yo no le puedo decir a mis hijos, compórtese como un cristiano. Yo no les puedo decir eso. Pastor, ¿por qué? Porque no lo son. Porque no son cristianos. Yo no les puedo demandar a ellos que se comporten como un creyente. ¿Usted está conmigo? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros aplicamos la palabra. Cómo nosotros cuando nos sentamos en el devocional con nuestros hijos nos comportamos. ¿Estamos evangelizando a nuestros hijos o les estamos dando ley? ¿Les estamos dando la gracia de Dios o les estamos zampando la ley? Hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Por qué el legalismo es un camino de confusión? Esto es una obra satánica. ¿Por qué? Porque te lleva al orgullo o a la frustración. El orgullo que te hace sacar el pecho y decir, bueno, yo tengo tantos años en la iglesia, yo ya me sé todo, a mí nadie me puede decir nada, yo ya soy la tapa, el perol, me la sé. No, hermanos, eso es orgullo. Y eso es pecado. Cuidado, usted demanda manos limpias con un corazón podrido. Mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. O la frustración que dice, no, yo no puedo con esto. Este montón de restricciones, ese montón de leyes que dicen que no, yo no puedo, me voy. No hay gracia. No es la gracia de Dios, no es el evangelio que transforma al hombre lo que podemos predicar si somos legalistas. Estas personas, como solo se preocupan por cómo se ven los demás, disfrazan el orgullo de piedad. Son superficiales. ¿Cómo disfrazan el orgullo de piedad? Hay hermanos que dicen, no, yo no ocupo hablar con nadie. Yo me meto a la oración y al ayuno y ya. No, hermanos, eso es orgullo disfrazado de piedad. Porque dice la Biblia que los miembros ocupan los unos de los otros. Yo ocupo de usted. Yo ocupo la exhortación de usted. Yo ocupo las palabras de ánimo de usted. Yo ocupo que usted ore por mí. Porque yo soy un hermano suyo. Soy miembro del cuerpo con usted. Pero hay hermanos que no hablan con nadie. Hay hermanos que no se abren con nadie. Que ellos dicen, no, yo en la oración y en el ayuno yo salgo adelante. La palabra dice que usted necesita a su hermano, no sea orgulloso. Pero el orgullo es fuerte porque no quieren desnudar su corazón con el pecado delante de otro hermano para que ore por usted. Porque yo tengo tanto aquí. Ya yo tengo en la fe 14, 16, yo no sé ni cuántos, 17 años. Y yo podría decir, no, ya después de 17 años, yo nada más oro y ayuno y yo salgo a él. Eso es altivez, eso es soberbia, eso es orgullo, eso es pecado. Y muchos hombres disfrazan el orgullo de piedad. Y eso es hipocresía. Eso es velar por unas manos limpias con un corazón podrido.
Yo necesito de mi hermano. Y como pastor yo no tengo temor a humillarme con otro hermano y contarle mis pecados. ¿En qué lucho yo? Para que ore por mí, soy débil y estoy expuesto. Y los hermanos que me conocen saben. Pero hay también muchos pastores altivos que ven a un pastor que está pasando situación. Ese pastor le falta oración, le falta ayuno, que se meta con Dios. No, hermano, por Dios santo, eso es altivez, eso es soberbia, eso es orgullo. Yo necesito de mis hermanos. Usted necesita de sus hermanos. Los pastores ocupamos mentoría, ocupamos cuidado. Pero estamos rodeados de tradiciones de hombres que dicen, no, es que toda la vida lo hemos hecho así. Bueno, pero toda la vida pudieron haber estado equivocados. Con una buena intención, pero con un corazón lleno de orgullo. Y lleno de pecado. Estos hombres creen que lo saben todo y no requieren el consejo de nadie. Ellos se la saben y nadie puede darles un consejo. Nadie puede darles una exhortación. Este grupito que demanda lo superficial de los demás tiene estas características. Las tiene. Y es de muchísimo cuidado. Cuidado, usted está diciendo por ahí, no, yo no necesito hablar con mis hermanos. Yo me meto en la oración, la palabra, y ya yo salgo adelante. Cuidadito, porque puede ser que esté cometiendo errores que afecten no solo a usted, sino a su familia. A veces ocupamos que nos digan, estás haciendo mal con tu esposa. Estás haciendo mal con tus hijos. Tienes que prestar atención. No estás ministrando gracia a tus hijos, a tu esposa. A veces ocupamos eso, hermano. Nosotros, los pastores, estamos en riesgo de creernos la tapa al perol, que no sé ni qué significa la tapa al perol, pero usted me entiende. Los pastores estamos en ese riesgo de creer que nosotros, como somos los pastores y enseñamos, nosotros ya estamos. No, nosotros estamos expuestos también. Sí, así es, muy bien, que me tiren ahí, me apoyen. En Cristo, dice el apóstol Pablo, estamos completos según el sermón tras anterior. En una comunión con Él, limpios de pecado, una comunión que se rompió en el huerto, ahora la tenemos con Él, estamos completos, completamente salvos, completamente perdonados y completamente victoriosos por Él. Verso 11, el capítulo 2 de Colosenses. También en Él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión era la acción de quitar el prepucio de los genitales del hombre y se le hacía a los niños al 8º día después de nacidos. Esta fue la señal del pacto con Abraham en el capítulo 17 del Génesis, versos de 9 al 14. Dice el Señor, no lo busque y se lo leo, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Entonces había una tradición dentro del pueblo judío de cumplir la circuncisión, de hacerle esto a todos los niños. Pero Pablo dice, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión que no se hace con las manos, sino con otra circuncisión. ¿Cuál circuncisión? En Romanos capítulo 2, versos 25 al 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío, el que lo es en lo interior, la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón limpia al hombre de toda impureza, pero ellos decían, no, tienen que circuncidar a los niños. Tienen que cortar su carne, su prepucio, tienen que hacerlo. Pero Pablo dice, ustedes fueron circuncidados no con ese pacto de Abraham, sino con ahora el nuevo pacto, y somos circuncidados en nuestro corazón por la obra que Cristo hace.
Pero estos grupitos estaban enfocados en lo superficial. Estos grupitos, era del tipo de grupitos dentro de la iglesia que Dios libre el pastor haciendo ejercicio en un gimnasio. Dios libre, porque el pastor tiene que tener panza, porque si no es un pastor con panza, no es un pastor de confianza, dicen. Entonces, para esos grupitos, el pastor no puede hacer ejercicio. Y se los cuento porque el pastor Manuel me comentaba que en una congregación allá en México, el pastor ni siquiera puede ir a jugar fútbol. Ni siquiera. Tiene que hacerlo a escondidas, porque le es tropiezo a los hermanos. Ahorita vamos a tocar eso del tropiezo. Pero Dios libre el pastor tiene que, vean hermanos, hay un grupo que dice, no, el pastor tiene que tener una buena panza y tiene que tener varios padecimientos para que se note que ha sido espiritual. Tiene que estar bien averiado de salud, tiene que estar hecho una desgracia. Entonces decimos, ese hombre se ha entregado por la causa, viendo hermanos lo superficial. Pero si el pastor se ve diferente, ese pastor es muy vanidoso. Sí, ¿verdad? Se ve bien el pastor y ese pastor es muy vanidoso. Ese pastor le da mucho gusto a la carne. Porque somos superficiales. Porque estamos preocupados por las manos limpias, con un corazón podrido. Por eso, no podemos nosotros ser así. Ve a esa hermana, se tiñó el pelo. Ve a ese hermano. No puede ser posible que ese hermano venga con esa camisa aquí a la iglesia. Cuidado, hermanos, estamos siendo superficiales, hay que tener cuidado. Ni ese hermano ni levanta las manos en la adoración, seguro ni es cristiano. Pastor, es que a mí me preocupa. Yo a la iglesia muy tranquila en la alabanza. Yo que está así como muerta. Que podemos pensar eso. Bueno, pero por muchos años tuvimos una alabanza muy eufórica con personas que nunca fueron cristianos. Mucho grito, mucho júbilo, mucho brinco, mucho todo, y todos en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por lo que nuestros ojos ven, más que por lo que está pasando en el corazón del hombre. Y esa es la gracia de Dios que opera en el corazón. Pero somos como los fariseos. Qué barbaridad esa gente. Como alaban a Dios, qué mal. Entonces dice en el verso 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también ha resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Pablo está plasmando, hermanos, el peso de la obra de Cristo en los colosenses para argumentar las siguientes ideas. Y él continúa y él dice, en el bautismo somos simbólicamente sepultados con Cristo, hermanos. Y con ello entra un viejo hombre al agua y sale uno nuevo. Eso es lo que simboliza el bautismo. ¿Quiénes se bautizaron? Yo me bauticé. Y fue el símbolo de ese hombre que entró a las aguas y salió con Cristo, siendo transformado. Lamentablemente, muchos entraron a las aguas superficialmente y salieron de las aguas, pero en su corazón no hubo circuncisión por el Espíritu. Y eso es lamentable. Eso es doloroso. Entonces Pablo argumenta, él dice, el bautismo, la circuncisión, elementos que evidencian lo que los creyentes están profesando. Verso 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Hermanos, Él nos resucitó de entre los muertos, nos dio vida. Pablo continúa desarrollando esto y explicando que en Él, a través de esta nueva vida que nos da, somos completamente salvos. Habiendo cancelado el documento de deuda, que leí ahora el hermano Mario,
que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. El acta de decretos, que se traduce del griego como un certificado de deuda, un pagaré, el cual tienen todos los hombres por faltar a la ley. Todos los hombres con su pecado firmaron un pagaré y hay una deuda pendiente. Y ese pagaré está ahí diciéndole: tienes una deuda. Esa acta de decretos por su pecado está allí, ese pagaré está pendiente, lo tienes pendiente. Pero Cristo tomó nuestro pagaré de todos los que hemos creído en Él, tomó ese pagaré y lo clavó en la cruz y ahí quedó con Él. Entonces todo el que cree en Cristo no tiene esa deuda, sino que todos los decretos con esa ley y esas demandas quedaron clavados allí, y nosotros hoy tenemos una esperanza eterna porque nuestros pecados Él los cargó, Él perdonó nuestras faltas, Él tomó nuestra deuda, nuestro pagaré, y dijo: Joan, ya usted no debe nada porque usted cree en la sangre, en el poder que hay en Cristo Jesús para limpiar por medio de ella los pecados. Vean qué lindo, hermanos, es una deuda, pero todos los hombres que no han nacido de nuevo, todos los hombres que no han sido circuncidados de corazón, todos los hombres que no han experimentado esa nueva naturaleza, tienen un pagaré pendiente. Y nuestra labor es decirles: tienen un pagaré, tienen una deuda de pecado que ustedes no pueden pagar. Todavía aquí en la tierra, hermanos, si usted tiene un pagaré, usted se malquebrará la existencia, sudará, hermanos, salvajemente para pagar ese pagaré, y probablemente usted pueda salir de la deuda aquí en la tierra, pero el pagaré que es del que está hablando acá, el hombre no puede pagarlo. Para pagar ese pagaré, para pagar esa deuda, solo uno, santo, 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 puede pagar eso en su perfección. Meditemos en eso. Una deuda impagable. Y si no pagas esa deuda, ¿vas a prisión? No. Si no se paga esa deuda, vas al infierno. Y te pierdes eternamente. Ese es el problema aquí. Dios clavó la ley en la cruz y ella no nos condena. Entonces somos completamente perdonados. Completamente salvos, completamente perdonados. Verso 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. ¿Ve por qué me gusta más la Nueva Biblia de las Américas? Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, amados hermanos, que en la cruz, cuando Él está siendo escupido, está derramando su sangre, su carne estaba molida, estaba en una condición de maldición en la cruz, había perdido todos sus derechos? ¿Cómo es posible que estando allí, al parecer derrotado, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz? ¿Cómo en un contexto como este, Él está haciendo un espectáculo público de los principados y potestades? ¿Cómo? En Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor le dice, después del pecado, una sentencia sobre la serpiente: de la mujer vendrá una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. En esa cruz, la serpiente fue aplastada. En esa cruz, Cristo venció por nosotros. En esa cruz está la victoria. En esa cruz, allí en esa humillación, Él venció. ¿Y por qué venció? ¿Por qué Cristo venció? Porque Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él recibió lo que usted y yo merecíamos, pero Él no, porque Él era perfectamente santo. Y cuando Él dice consumado es
Está venciendo, exhibiendo a los principados y potestades que perdieron el poder que tenían. Y al tercer día Jesús resucita con el espíritu de santidad que opera en él. Resucita de allí y sella esa victoria, venciendo a la muerte. Él venció a la muerte. Y me encanta un canto, me encanta ese canto que dice, se me olvida el título de ese canto. No recuerdo el título, pero hay una sección del canto que dice que la muerte morirá. La muerte va a morir. ¿Cómo que la muerte va a morir? Jesús venció a la muerte y la muerte ha reinado, pero algún día cuando Él consume su reino, todo se establecerá a la luz de su gloria y la muerte no existirá más. Y se acabarán y Él establecerá su reino junto con la iglesia. Y esto es maravilloso. Cristo nos ha perdonado. La promesa de Génesis 3 se cumple. Cristo aplasta la cabeza de la serpiente y delante de los hombres, delante de ellos venció a Satanás. Y decía el pastor Chespi que Satanás está peleando una batalla que ya perdió. Ya Cristo venció. Y Satanás da patadas de ahogado, tratando de distraer a la iglesia y quitarle su mirada de Cristo. Y esto estaba pasando en Colosas. Y diciéndole, no, usted puede, no, usted añádale, no, usted haga. Ahora esto nos muestra que en Cristo somos completamente vencedores. Somos completamente salvos, completamente perdonados y completamente vencedores. Verso 16. Por tanto. Por tanto, hermanos, es súper importante. Por tanto, por todo lo que estamos diciendo, por todo lo que acabamos de decir, por todo lo que Cristo hizo, por esta victoria, por este perdón, por esta salvación, por tanto. Por tanto es un conector, ¿verdad, hermanos? Un conector muy importante. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a lo que comen y con respecto a lo que beben, en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Pablo les está diciendo que no les restrinjan su libertad. Ustedes tienen una libertad en Cristo, vivan libres. No, entonces, así el que es muy carnalillo, ¿verdad? Muy así, que está escuchando, puede decir, qué bueno, entonces yo hago como yo quiera, porque Cristo ya me salvó. No es así. Ustedes saben que no predicamos eso. Que la obediencia es resultado de lo que Dios ha hecho. Y quiero decir eso bien primero, antes de entrar a lo que voy a entrar. La obediencia es el resultado de que Cristo nos salvó. Y como decíamos ayer en la iglesia de Cartago, somos, vamos a ver el orden, no somos salvos porque somos obedientes. Somos obedientes porque somos salvos. Hay una gran diferencia allí. Primero la salvación, primero la gracia y después la obediencia. Pero si yo les digo, primero obediencia para alcanzar salvación, soy como los fariseos, igual. Entender eso es importantísimo. Pablo les dice, coman tranquilos, beban tranquilos y acomoden los días como gusten. Si comen o no sacrificado a los ídolos, si beben o no beben vino. Esa era una preocupación muy importante para estos superficiales. Súper importante. Estaban tratando de juzgarlos por lo que ellos comían, por lo que tomaban, si iban a la Pascua, si iban o no a la fiesta de los tabernáculos, si hacen sacrificio el primer día del mes, o si se sometían a todas las reglas y rituales del día de reposo. Ahora, nosotros debemos de vivir una libertad cristiana. Una frase con la que muchos tienen un serio problema. La libertad cristiana. Ahora. Yo vivo libremente en Cristo. Si hay un alimento allí, yo oro por él y me lo tomo. Me lo como. Y si a la par tengo una bebida, yo oro por todo lo que tengo ahí
y vénganos tu reino. Va para adentro. Pero no puede ser que yo vea a mi hermano con su copita de vino para la digestión. El cristiano tomándose un vino. ¿Cómo? Cuidado, usted está más preocupado por las manos limpias y con un corazón podrido. Tenga cuidado. Pastor, pero es que el vinito, usted sabe, usted está promoviendo, pastor. No, yo confío en la gracia y en el evangelio. Y apelo, hago este énfasis a la iglesia local, al taller de ética cristiana que tuvimos como por 6 horas, donde nosotros vimos que los asuntos no legislados en la escritura entraban en un tema de una conciencia informada, donde habían fuertes en la fe y débiles en la fe. Fuertes en la fe y débiles. Los fuertes que tienen una conciencia bien informada y que pueden libremente vivir su libertad cristiana, pero los débiles que piensan que los que hacen esto están cometiendo pecado. Hay que cuidar a estos débiles, y sí, en este contexto nuestra libertad es restringida. Y si yo sé que mi hermano piensa que lo que yo voy a comer o a tomarme es un pecado, yo cuido el corazón de él y restrinjo mi libertad. Y Pablo dice, si yo tengo que dejar de comer carne por amor y no ser tropiezo a los demás, lo dejo de hacer. Estamos hablando de una conciencia informada. Débiles y fuertes en la fe, Romanos 14. Y lo vimos a la luz también de una enseñanza de John Stott en el libro La Predicación Puente entre dos Mundos, en una sección que habla de ética cristiana. Pero en este contexto, fuertes y débiles en la fe, yo debo restringir mi libertad por amor. Pero los falsos maestros no lo enseñan así. Los falsos maestros lo que dicen es, usted tiene que cumplir bajo un marco legalista, bajo un marco de leyes impuestas por hombres. La Biblia no dice que es un pecado tomarse una copa de vino. La Biblia no dice eso. Eso se le ha ocurrido a los hombres, que ellos piensan bajo su apreciación personal que eso es pecado. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que embriagarse es pecado. Eso enseña la Biblia. Que caer en una borrachera es pecado. Eso sí lo enseña la Biblia. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Pero aquellos que son fuertes en la fe, que tienen una conciencia bien informada, por amor, restringen su libertad para cuidar a los débiles en la fe. No vaya a ser que con mi libertad yo sea tropiezo para otros y entonces ya mi libertad se convirtió en pecado. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Estoy explicándome? Ahora, cuando vemos un título que dice nadie los juzgue, entonces nosotros decimos, a mí qué me importa lo que... No, tampoco. Porque si usted es fuerte en la fe y usted considera que usted sabe en su conciencia que eso no es pecado, y usted lo hace, si usted es bien fuerte, usted se restringe por amor al otro. Porque si usted no se restringe, resultó que usted no es fuerte, es débil. Y no cuidó el corazón del hermano. Ahora, esto es una excepción respecto a cómo juzgar las cosas. Pero otra de las excepciones es el juicio de un cuerpo de ancianos en medio de disciplinas espirituales. Si un hermano cometió pecado contra otro, nosotros lo llamamos a cuentas y juzgamos la situación con un juicio justo a la luz de la palabra. Entonces, quiero hacer salvedad de estos dos casos de excepción: la libertad cristiana, la ética cristiana, el débil y fuerte en la fe, que ese no es la médula de la enseñanza de hoy, pero tenía que hacer mención. Y la excepción del juicio de las disciplinas eclesiásticas, lo que el cuerpo de ancianos o el anciano trabaja para solucionar los conflictos y problemas que demandan a veces disciplinas. Esos dos casos no entran dentro del título del sermón, sino que lo que entra dentro del título del sermón son aquellos falsos maestros o aquellas personas o aquel grupito que juzga la espiritualidad y condición salvífica de los demás en base a lo que ve.
Es que a mí no me parece. A mí no me parece cómo ese hermano adora a Dios sin levantar las manos. A mí no me parece. Bueno, no le parece a usted, pero es a usted. Es a usted. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que podemos estar más preocupados por asuntos superficiales que por lo que realmente importa, y es el corazón. Ahora, pastor, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya lo mencioné y no es así. Estamos hablando a la luz de la salvación. Y estos maestros decían que había que añadir todas esas cosas. Es como que yo diga acá que el que no levanta las manos en la adoración no es salvo. Que el que no viene a todas las reuniones que tenemos no es salvo. Que el que faltó un domingo de fin de semana largo para irse para la playa con su familia es un hijo del diablo. Pobrecitos mis hermanos que andan disfrutando. No, no es así. No es así. Eso es hipocresía. Eso es tener doble moral. Porque mientras usted levanta su mano para señalar por qué un hermano no llegó un domingo a la iglesia, mientras usted señala, puede ser que su corazón esté lleno de pecado diciendo, yo pudiendo irme a pasear, aquí me quedé en la iglesia como buen santo. Como un hombre de Dios me quedé aquí. Pero es que la iglesia no se levanta a orar en la madrugada, pero yo sí. Yo me levanto a orar. Cuidadito, hermano, con su corazón. Cuidadito con su corazón. Y usted cree que haciendo esas cosas gana puntitos para ser salvo. Cuidado, usted piensa que levantándose todos los días por la mañana y orando al Señor, usted está sumando para ser salvo, porque el día que estemos delante de Él, seremos justificados en virtud de las obras de Cristo, no las nuestras. Y si yo le pregunto a usted, ¿cómo el Señor lo va a juzgar a usted? ¿Cómo va a entrar usted al cielo cuando usted esté allá delante de ese Dios magníficamente santo? Y usted me dice a mí, no, pues todo lo que yo hice, vieras yo cómo le ayudaba al pastor, vieras cómo servía en la iglesia, vieras, no hermano, eso no es, así no es. Eso es legalismo. Cuidado, usted juzga a su hermano y dice, este pastor, yo le pregunté al pastor, y yo le dije al pastor, usted se levanta en las madrugadas a orar, y él me dijo que no se levantaba. Ese pastor es un carnal, le falta buscar de Dios, ese pastor no sé. No hermano, yo me levanto a las 4 de la mañana, tengo que irme para el trabajo, atender a mi esposa, mi casa, mis hijos, mi salud, mi familia, tengo un montón de responsabilidades, pero resulta que el hermano que sí puede levantarse a orar en la madrugada, tiene toda la mañana para meditar, para reflexionar, y a veces, hermanos, dentro del cuerpo evangélico, esto es más común de lo que usted cree. No, pero ¿saben qué? A mí Dios por eso me bendice a mí, porque yo vengo aquí todos los martes y yo los rodilla y cuidado usted piensa que usted está comprando con sus acciones las bendiciones de Dios. Cuidado, usted está con un corazón lleno de orgullo que le ha hecho creer que usted hace suficiente mérito para adquirir bendiciones que son por gracia. Por favor, hermanos, tengamos cuidado. Ahora, entonces pastor, como el pastor dijo eso, entonces ya no voy a ninguna reunión, entonces ya no voy a orar, ya no es necesario. No. ¿Por qué? Porque el hacer lo que hacemos es el producto de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y si el Señor a usted lo salvó, usted no va a necesitar que le estén diciendo, hermano, hay que orar. No. Usted ora, porque el Señor lo salvó. Hermano, hay que leer la Biblia. Usted no necesita que se lo digan, usted la lee porque el Señor lo salvó. Pero no porque el pastor le está demandando, haga, tiene que hacer, No, eso no sería gracia, eso es ley. Y hay personas que por años siguieron leyes de hombres. Por años.
Todos los aspectos ceremoniales, regulaciones, dietas y fiestas apuntaban a Cristo. Y voy corriendo. La ilustración que quiero compartir es rápidamente la de la Pascua. Porque en el verso 17 dice cosas que solo estas cosas, todas las fiestas, todos los rituales, son cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Un ejemplo, la Pascua. La Pascua conmemora la libertad de la esclavitud física de Egipto, pero ya nosotros no celebramos esa fiesta, porque esa fiesta era sombra de lo que hoy tenemos en Cristo, una libertad espiritual. Él nos sacó del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa fiesta era sombra, apuntaba a Cristo. Apuntaba a Cristo, me señalaba que Cristo iba a venir a rescatar a su pueblo. Ya Cristo vino. Todas esas fiestas no tienen más que un valor cultural, pero nada más. Perdieron su valor en sí mismas. Verso 18. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismos. Los ascéticos que se humillaban, esto y lo otro, y les decían, ustedes no lo hacen, nosotros sí somos espirituales. Y en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que habían visto, envanecidos sin causa por su mente carnal. El ascetismo y el misticismo pagano decía, a mí Dios me reveló esto, y si todos ustedes no hacen lo que a mí Dios me reveló, todos ustedes están mal. Eso pasaba antes en las iglesias, yo sé. Entonces se levantaba un profeta y decía, si todos ustedes no hacen lo que yo digo, están todos directo camino al infierno. Y eso era lo que pasaba en la iglesia en Colosas. Todas las falsas enseñanzas, hermanos, las sectas, preste atención. Todas las falsas enseñanzas son impulsadas por supuestas visiones y nuevas revelaciones. Una mujer que tiene una revelación especial y entonces le da a un grupo, una secta, un montón de normas y rituales, que puede comer, que no puede comer, porque resulta que ella tuvo una nueva revelación. La misma serpiente hablándole al hombre. Luego el otro que se topó un ángel, el ángel Moroni, que le dijo que ellos tenían que no sé qué y que él era el Jesús de América. Y hermanos, un montón de aberraciones. Satanás hablándole a la gente, las sectas haciendo y deshaciendo bajo mandamientos de hombres y no viviendo una libertad en Cristo. Yo soy libre en Cristo y a mí no me sujetan mandamientos de hombres. Y cuando veo la palabra y veo sus mandamientos, todo lo que yo puedo hacer y seguir que ella me dice lo hago, porque el evangelio de Cristo me impulsa a hacerlo, me lleva a hacerlo. No mandamientos de hombres, la palabra de Dios. ¿Está conmigo? No lo que los hombres dicen, la palabra. Pero no haciéndose, dice verso 19, a la cabeza de la cual todo cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, no coma, no beba. ¿Por qué? Si usted es libre. Si usted es libre en Cristo, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo. Y ustedes quieren devolverse según los preceptos y enseñanzas de hombres. Verso 23, tales cosas tienen a la verdad apariencia. Hermano, escúcheme. Tienen apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Apariencia de, no, una copita, no hermano, yo no tomo vino. Eso es un pecado, hermano. Eso es un pecado. Y hay que tener cuidado, porque pudiese ser que parecemos muy sabios. Pero mientras pensamos eso, en nuestro corazón estamos como el fariseo y el publicano. Yo no tomo eso yo no, pero pienso, y él sí lo va a tomar. ¿Quién sabe cómo está su tiempo de oración? ¿Quién sabe cómo está su lectura de la palabra? Cuidadito, usted está demandando manos limpias con un corazón podrido. Cuidado. Cuidado, usted menciona mandamientos suyos y los pone al mismo nivel de la Escritura. Cuidado, hermanos, cuidado. Esto pasaba en los colosenses.
Los ascéticos pretenden hacer un espectáculo público de su supuesta santidad. Todos vean que yo soy santo. Hermanos, quiero contarles que esta semana tuve 3, 4, 5 días de ayuno. Me levanté a las 2 de la mañana y estuve orando intensamente. ¿Por qué yo tengo que publicar algo como eso? Si es mi relación con Dios. ¿Por qué yo tengo que mostrar mi relación? No, hermanos. ¿Sabe cómo se evidencia que alguien tiene una relación genuina con Dios? Por el fruto. Por cómo perdona a sus hermanos. Por cómo los ama, por la gracia que les ministra, por el amor que tienen unos con otros. Así yo veo que un hombre tiene un vínculo con Dios, que guarda sus palabras, que de su boca sale la palabra todo el tiempo. Todo el tiempo habla palabra, le gusta la palabra, ama a sus hermanos, quiere estar con ellos. Así se ve, en santidad. Ahora, y cierro con esto, yo no sé el tiempo, perdí el control, discúlpeme, aquí el celular me falló, ya me desconecté, no sé. Sí, ok, gracias Gabo. Ok, pero ¿qué tiene valor alguno contra los apetitos de la carne? Porque esa es la pregunta que nos hacemos en el verso 23. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne, todos esos mandamientos. Ok, pero entonces, ¿qué tiene valor contra los apetitos de la carne? ¿Cuál es el contraste? ¿Qué tiene valor contra los apetitos de la carne? Y si usted lo ve en el capítulo 2, en el verso 6... Verso 6 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en Él, firmemente, arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. Arraigados y edificados en Él. Esto sí tiene fruto contra los apetitos de la carne. Nos arraigamos a Cristo, nos aferramos a Él, nos edificamos en Él. Verso 19 de ese mismo capítulo. Pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, usted y yo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que lo da Dios. Eso es lo que funciona contra los apetitos de la carne. ¿Quiere usted luchar contra los apetitos de su carne? Hermano, la carne tiene apetitos. La carne quiere pecar. La carne se quiere rebelar. Y el que diga aquí que no le pasa eso, es un mentiroso. Porque la Biblia dice que todos estamos expuestos al pecado. Todos estamos expuestos a los malos deseos. Todos estamos expuestos a los malos pensamientos. Todos nosotros. El que diga que no, es mentiroso. El que no tiene pecado, dice la Biblia, y lo dice así, es mentiroso. Si nos aferramos a Cristo, si nos arraigamos en Él, si nos edificamos en Él, entonces eso nos sostiene contra los apetitos de la carne. Es eso. Eso es lo que nos lleva. Hermano, que nadie lo juzgue a usted en cuanto a su salvación por elementos externos. En cuanto a su salvación, impuestos por mandamientos de hombres. Nosotros somos salvos, no por lo que hacemos. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. Ahora, si usted sale de aquí y dice, no, yo voy a vivir mi libertad en Cristo, bueno, sepa que su libertad se puede restringir por amor a otro. Entonces, cuidado también. Cuidado. Cuidado, usted va a venir con una prenda inapropiada a la reunión y ser tropiezo para su hermano. Cuidado, esté libre en Cristo, pero su libertad se restringe por amor a Él. Cuidado, usted tiene una práctica ahí, por ahí, que puede ser tropiezo mientras come o para la digestión. Y usted tiene una práctica ahí, viene el hermano débil en la fe a su casa, un hermano con una conciencia poco informada, y ve que el hermano que tiene años, se toma algo para la digestión, porque su libertad se convierte en pecado al ser tropiezo para otro. Pero nadie, hermanos, nadie debe juzgarle a usted con respecto a su salvación. Si Cristo es suficiente para usted,
Si usted está arraigado en Cristo, si usted está cimentado en Él, usted es salvo. Y dice la palabra que el que comenzó la obra la está perfeccionando. Y dice la palabra que nada lo separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice la palabra en Jeremías que Él iba a poner un temor en nosotros para que nunca nos apartemos de Él. Nada nos separará del amor de Dios, hermanos. Aunque nos señalen. Y aunque nos digan, ese pastor no predica con corbata, ese pastor levanta la voz cuando expone la palabra. Aunque digan esas cosas, aunque digan, Joan a mí me parece que está en la batería y a mí él no me parece muy espiritual, no lo veo metido. No, yo me parece que él debe estar en pecado. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado. Cuidado, usted se siente superior a su hermano. Cuidado, usted ve a su hermano dando una enseñanza, esforzándose por compartir la enseñanza y usted dice en su corazón, yo lo haría mejor. Ay, papá, cuidadito con la altivez. Cuidado, porque el pecado es así de sutil. Cuidado, usted ve a un hermano sirviendo en la puerta y usted dice, mira, hay que enseñarle cómo es. Yo tengo que enseñarle, cuidadito. Cuidadito, usted necesita aprender a ver el pecado de su corazón. Cuidado, usted ve a su esposo y lo ve cuidado como un inútil a su esposo. Cuidadito, a su esposa. Cuidado. Nadie nos juzgue, hermanos, porque nosotros somos salvos porque hemos creído en Cristo. Y si usted ha creído en Cristo, eso es suficiente. Y usted crecerá en Él. Amén. ¿Qué le parece si se pone su...